Mateo 5, 33 al 37. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Alguna versión dice del diablo procede, o su fuente es el diablo. Así de sencillo. En la semana, quiero compartir con ustedes algo, hermano. En la semana leía un sermón, muy interesante sermón, de Charles Spurgeon. A ese hermano, ya murió. Se le considera uno o el mejor de los predicadores. Se le llama el príncipe de los predicadores. Y el tema en el cual, él estaba hablaba de cómo puede uno menospreciar a Cristo. Y dijo diferentes formas en las cuales se puede menospreciar a Cristo, pero quisiera mencionar solamente una. Y lo que dijo es algo fuerte, pero no deja de ser una realidad. Y debemos de verlo como tal. Él mencionó que de las almas que están en este momento en el infierno, dijo él, quisieran tener la oportunidad de escuchar una vez más un sermón y reaccionar en base a ello. Y es una gran verdad. Hermano, me gustaría moverle a la reflexión y también para mí, yo leí casi todo el sermón y en el sermón mencionaba bastantes cosas fuertes, pero no dejaban de ser una realidad. Hermano, mi invitación en esta mañana es que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y aún no es demasiado tarde. Aún hay la oportunidad, si estamos viviendo de una manera inadecuada delante de Dios, ir en arrepentimiento a los pies de Jesucristo y buscar de su misericordia. Ese es el llamado y esa es la invitación. Sin duda alguna Dios obrará, lo va a hacer porque es su palabra, pero Dios está interesado en que podamos modificar nuestra forma de vivir. En toda empresa hay varias distintas formas o normas de seguridad. Pueden variar, pero hay solamente una intención: evitar accidentes. Y es posible que estén pensando en el bienestar del trabajador, pero también como empresa deben resguardarse. Un accidente en una empresa, en primer lugar, la cuota del seguro le sube, pero no les conviene que un trabajador se accidente, y por ello es la razón por la que se implementan varias normas de seguridad. Estas, sin duda alguna, no se deben pasar por alto. De lo contrario, pues está en problemas quien determina en su corazón pasar abiertamente por alto las indicaciones. En la última empresa donde estuve trabajando, de entrada no podías cruzar la puerta hacia adentro de las instalaciones si no estabas asegurado. La primera vez que fue un lunes, fui a trabajar, entré como a las 11 y normalmente se entra a las 8. La razón era porque mi patrón no me había dado de alta en el seguro. Y no me permitieron entrar a la empresa hasta que no llegara un aviso a la empresa de que ya estaba dado de alta en el seguro. Ahora, una vez entrando a la empresa, había una línea
pintada de amarillo donde podía circular por ahí, le llaman los civiles o quien no está trabajando aún dentro de la empresa, y nos llevaban directamente a una aula donde nos explicaban como un croquis de la empresa y los riesgos que se corren con los productos que se manejan, altamente flamables o volátiles, con una sola intención. Yo en lo personal pienso que sí les preocupaba la integridad física del trabajador, pero como empresa buscan resguardarse. Y de igual manera, hermanos, en el reino de los cielos, a donde usted y yo pertenecemos, Dios ha establecido varias normas con una sola intención: el buen funcionamiento, pero también evitarnos dolor, sufrimiento y frustración. Estas deben guardarse. Ahora, el punto, no estamos diciendo, inevitablemente debemos pensar en la ley. Y no estamos diciendo que para entrar al reino de los cielos sea por obra o por cumplir la ley, porque iríamos en contra de una abrumadora enseñanza en cuanto a la gracia. No es el caso. Nosotros seguimos creyendo y seguimos predicando que para entrar al reino de los cielos se entra única y exclusivamente por gracia. Ahora el punto, hermano querido, estando una vez dentro del reino de los cielos, ¿cómo debemos comportarnos? Y ahí es donde entran todas estas normas de las cuales hemos estado hablando y de las cuales seguiremos hablando. Nuevamente quiero mencionar lo de la empresa. Una vez que estaba dentro de la empresa, uno tenía que comportarse como tal. No tenías que olvidar cada una de las indicaciones. Deberías traer lentes, casco, zapatos con casquillo, la camisa manga larga y bien abotonada, fajadito. ¿Por qué? Porque era un riesgo andar en lo contrario. Pero no solo eso, hermanos, había una persona que se encargaba de cuidar de que cumpliera rigurosamente con cada una de estas especificaciones. Y creo que lo hacía su trabajo y lo hacía con gusto. Y tal vez nosotros podía pasar por nuestra mente que su intención era fastidiarnos la vida. Y en muchas ocasiones lo cierto es que no estábamos de acuerdo. La verdad anda uno incómodo, esa es la verdad, en lo que te acostumbras. Pero una vez que se acostumbra uno, pues es parte de tu vida, parte de tu uniforme de trabajo y piensas en tu seguridad. No siempre tiene uno la actitud. Pero bueno, ahí estuvimos mi suegro y yo creo que más de una vez nos llamaron la atención. Pero bueno, esa es la intención. Entonces, hermano querido, una vez que entramos al reino de los cielos, debemos tener en mente cada una de estas normas. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios y cómo podemos relacionarnos unos con otros? Jezreel mencionaba una serie de pecados que hemos visto. A mi hermano Cuauhtémoc le tocó hablar de la ira no controlada. A Jezreel le tocó hablar del adulterio y del divorcio. Esas son tres, falta una y esa me va a tocar a mí. Y Jezreel tiene razón, mencionaba él que podemos ver la ira no controlada, el adulterio y el divorcio como pecados extremadamente escandalosos. Pero el mentir no le damos la misma importancia. Y nosotros tenemos como costumbre, o teníamos como costumbre, llamarle mentiras piadosas o blancas. Y la Biblia no lo llama de esa manera. En el mismo sermón, Jesús no pasó por alto este tema. Y perjurar, simple y sencillamente, es jurar falsamente. No solo eso, sino poner a Dios como testigo. O sea, dices, Dios es testigo. Sí, pero en mi contra, de mi mentira, porque en realidad hay una intención de engañar. Y ese es el tema que vamos a ver ahora, hermano. Quisiera mencionar algo importante, hermano, con respecto a la ley. Y quisiera mencionar, un súbdito o ciudadano del reino no toma a la ligera la ira no controlada, el adulterio, el divorcio y el hacer juramentos falsos. Eso es lo que, hasta aquí eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver pues los juramentos falsos, como le he venido mencionando. Me agrada súbdito o ciudadano del reino.
ya estamos dentro del reino. A mí me llama la atención la palabra súbdito, y es alguien que se somete a una autoridad. Si hablamos terrenalmente, dice el hermano Fer, ¿te sometes o te somato? Puede uno someterse voluntariamente o a la fuerza. En este caso, hermanos, nosotros estamos reconociendo la autoridad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y nos sometemos de una manera voluntaria en este reino donde entramos por gracia. Pero una vez dentro, ¿cómo vamos a comportarnos? Eso es importante. Entonces, el punto del cual está hablando Jesucristo era que no tomaran a la ligera cada uno de los pecados mencionados. Era un problema real en ese momento y es un problema real en la actualidad. El punto es, hermano, que no debemos tomar a la ligera estos pecados. Guárdelo en su corazón y Dios no se agrada de que tomemos a la ligera estos pecados. Aún pensando en la empresa y pensando en las normas establecidas por Dios, en la empresa seguía habiendo accidentes. Las normas no eliminaron en un 100% los accidentes, aún así seguía habiendo accidentes. Hermanos, es real, en el pueblo de Dios hay problemas, y había problemas en ese entonces, y quien encabezaba la lista en estos problemas eran líderes religiosos. Tristemente, esa era la realidad. Quienes eran los encargados de ser ejemplos a seguir eran malos ejemplos. Ellos habían fragmentado la ley de Dios en muchos mandamientos. Estos mandamientos ya venían a ser mandamientos de hombre y no cumplían el propósito de Dios. Más adelante vamos a ver una porción de la Escritura donde Dios habla fuertemente a los líderes religiosos. Bastante fuerte, hermano. Lo vamos a leer al ratito. No coma ansias. Pero entonces, en cuanto a la interpretación, la importancia de interpretar correctamente la ley juega un papel importante, importantísimo, hermano. Dice, una interpretación deficiente de la ley nos llevará a una visión deficiente de nuestros pecados. Una visión deficiente de nuestros pecados no nos permitirá comprender qué tan profundo es nuestro problema y qué tan necesitados estamos de un Salvador. La interpretación de Jesucristo es una interpretación correcta y es la última. Y en esa debemos de basarnos. Ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar y refleja el carácter de Dios. Y ante ello nosotros debemos ser extremadamente cuidadosos en vigilar cómo estamos viviendo. Ya no hay más interpretación, ya no hay más ley. Y insisto que no vivimos bajo la ley, pero no por eso vamos a pasar por alto lo que se nos pide guardar. ¿Le parece bien? Ese es uno de los problemas, era uno de los problemas en ese entonces y es uno de los problemas en la actualidad. Al ignorar las demandas justas y santas de Dios, la gente piensa que puede librarla. No soy tan malo. Si hago esto, pero no hago lo otro. Y tratamos de poner en una balanza nuestras buenas obras y del otro lado de la balanza nuestras malas obras, y dice como que hay un equilibrio y siento que la estoy librando. Ese es un sentir falso. ¿Por qué? Porque se desconoce el carácter santo de Dios y se desconoce también la ley. O desconocemos realmente mi pecaminosidad. Y eso me hace tener falsas esperanzas delante de Dios. Y decimos, podemos llegar a pensar, o la gente puede llegar a pensar, el día del juicio, de alguna manera voy a salir bien librado. Y la Escritura no nos da tales esperanzas. Dice, ¿somos o no somos? ¿Estamos de este lado o aún estamos del otro lado? Y la invitación es, hermanos, que reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo? Que no tengamos falsas esperanzas, que de verdad en nuestro corazón tengamos la seguridad de pertenecer al reino de los cielos por gracia y que estemos viviendo. Una vez ya estamos dentro, vivamos como se nos pide vivir, porque no es entro y ya entrando al reino me comporto como yo quiera. No es real, hermano, no nos los permite la Escritura. La Escritura tiene bastantes exigencias que nosotros debemos estar dispuestos a cumplir.
no para salvación, sino por haber sido salvos. Cuando compartió nuestro hermano Cuauhtémoc, mencionaba un pasaje que a mí en lo personal me parece sumamente importante, y es en Tito 3:5, del 1 al 5. Más o menos. El capítulo es interesante, pero habla de cómo éramos y cómo fuimos salvos. Y habla exclusivamente de la gracia. Entonces, hermano, no vaya a pensar que estamos predicando la salvación por las obras. No es real. Estamos predicando aún la salvación y seguiremos haciéndolo. La salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Le parece? Entonces, hermano, pensando en lo que leímos, vamos a leer. Vamos a basarnos en el primer versículo. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En ese mismo tiempo, voy a leer otra versión, hermano. En ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Eso está un poquito más claro. Ese es el punto. Dice, en ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Estamos leyendo el 33. Ahora, hermano, es inevitable poder ir al Antiguo Testamento, porque lo que Jesús está mencionando hace referencia a los 10 mandamientos, y vemos por ahí que en Levítico o en Deuteronomio. Pero vamos al Antiguo Testamento, hermano, y vamos a leer Éxodo 27. Le voy a pedir a mi hermano Cuauhtémoc si me apoya con ese versículo. Éxodo 27. Gracias, hermano. Pudiéramos decir que se está concentrando en este pasaje o está refiriéndose a este pasaje, pero no es solamente este pasaje el que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, o en cuanto a los juramentos falsos o a perjurar. Entonces hay más indicaciones, pero pensando en una manera resumida en lo que habla el Antiguo Testamento acerca del tema, me gustaría que notáramos 3 principios. El primero, le voy a pedir que vayamos a Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Vamos a ver 3 principios y este es el primero de ellos. Los juramentos debían hacerse en el nombre de Dios. Y vamos a leer el 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, en este versículo entendemos que Dios mismo dice que debemos ser temerosos a Dios y debemos servirle únicamente a Él. Y refiriéndose específicamente a su audiencia original, le está diciendo eso. Hay una aplicación también para nosotros. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y la parte que quiero resaltar es, y por su nombre jurarás. ¿A qué se refiere? En ese tiempo había más dioses, no dioses verdaderos. Dios verdadero solo es uno. Pero su pueblo podía correr el riesgo de, cuando hacía un juramento, hacerlo en un nombre de Dios, en nombre de un Dios falso. Entonces el mandamiento es específico y le dice, cuando jures debes jurar en el nombre de Dios o en mi nombre, de acuerdo a lo que leímos. Ese sería el primer principio que debemos notar, pensando en la enseñanza del Antiguo Testamento y pensando en los juramentos. El 2 es solo para decir la verdad. Hermano, si había la intención de engañar, no debería jurar, ni poner a Dios como testigo de una mentira. Y le voy a pedir que vayamos a Levítico 19, 11 y 12. Dice de la siguiente manera, el 11, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. 12,
y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces dice, y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El mandamiento es específico. En el primero que leímos dice, si vas a jurar, hazlo por el nombre de Jehová. Sencillo. Y el segundo dice, ya me lo robaron. Dice, y no jurarás falsamente por mi nombre. Si vas a jurar falsamente, dice, no utilices mi nombre. Así de sencillo. Ese es el mandamiento. Dos cosas. Uno, si lo haces, hazlo por mi nombre. Pero si tu juramento es falso, no lo hagas por mi nombre. Así de sencillo. Dice, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese es el mandamiento. Así de sencillo. Entonces llevamos dos principios por los cuales se permitía jurar y por el cual no. El segundo. El 3 dice, solo cuando estaban seguros de cumplir. Hermano, yo creo que cuando uno va a empeñar su palabra, uno sabe si va a cumplir o no va a cumplir y cuál es la intención. Entonces, desde ese principio, desde ese momento, ya debe ser uno sincero en su corazón y delante de Dios y delante de la persona. Hay tres involucrados. Nosotros mismos, hay una persona y está Dios como testigo. Y aunque no pongamos el nombre de Dios o que no pongamos a Dios como testigo, de todos modos Él es testigo. Porque está viendo lo que estamos haciendo. Y más allá de ver nuestros actos, ve nuestro corazón y nuestras motivaciones, por lo cual debemos ser extremadamente cuidadosos. No debe haber en nosotros el deseo de engañar y profanar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer Números 32. Números 32. Voy a leer desde el 1, hermano. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hermano, ¿quién nos obliga a hablar de más? Nadie. Es de una manera voluntaria. Y el versículo es extremadamente explícito. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, comprometiéndose pues, dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así de sencillo. Ese es el mandamiento. Ahora, más adelante vamos a leer un pasaje interesante. De una manera resumida, esto enseña el Antiguo Testamento con respecto a los juramentos. Vamos a ver dos ejemplos con respecto a los juramentos y cómo valoraba y la importancia que le daban las personas a los juramentos que hacía. Primer ejemplo, hermano. Vamos a Génesis 24 del 1 al 8. Génesis 24 del 1 al 8. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí y para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 5. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí
a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Pregunta su criado. Dice, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. El 8, importante. Todo es importante, pero bueno, quiero resaltar el 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Qué podemos aprender, hermano? 2 hombres, Abraham y su criado. Había una intención en Abraham de que no tomara a mujer de la tierra donde estaba habitando, y hace un compromiso con su siervo y le dice que le jure, o dice, te juramentaré. Le compromete pues a su siervo, y el siervo tenía que cumplir al pie de la letra lo indicado por Abraham. Creo que fue específico Abraham en lo que quería, pero dice, bueno, está bien, porque lo hizo. La escritura dice que lo hizo, era una costumbre. No sé si era esta parte la que le tocaba, dice, abajo del muslo. Pues bueno, por ahí pues una parte del pie. Entonces, un poco extraño, ¿no? Pero de esa manera se comprometía a hacer lo que se le estaba pidiendo. Pudo haberlo no hecho, pues ¿sabes qué? Yo creo que es bastante difícil y no va a querer venir, de hecho lo dijo. Pero no, él dijo, bueno, está bien, aparte era su siervo. Se consideraba como de su propiedad. Entonces le dijo, está bien, pero si ella no quiere venir, ¿yo qué hago? ¿Lo llevo? Dice, no. Dios va a mandar a su ángel y te va a ayudar. Entonces, ese es el compromiso, esos son los términos. Pero había 2 hombres dispuestos a cumplir, y principalmente su siervo, a un juramento. Él se comprometió ante un hombre, pero también ante Dios, y eso era importante. Y ahí vemos un ejemplo de un juramento. El poder decir verdad aunque la persona no esté. Posiblemente, y ahí en los demás versículos vemos cómo su siervo hizo lo que tenía que hacer y le trajo esposa a Isaac. Cumplió con el deseo de su patrón, pues. Así de sencillo. Entonces le daban una importancia tremenda a un juramento. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente Dios era testigo de lo que del acuerdo que habían tomado. Entonces la palabra era importante, el empeñar la palabra era importante, pero más importante el poder cumplirla. Ese es en el Antiguo Testamento acerca de los juramentos. Vamos a ver un voto o un juramento que es bastante difícil. Vamos en Jueces 11, 29 al 40. No sé si algunos ya lo recuerden o sepan hacia dónde me dirijo. Ya le dije que a Jueces, pero la historia que ya la conozca. Jueces 11. Y es para que, hermano, podamos dimensionar la importancia de estos hombres que empeñaban su palabra ante otro hombre o ante el mismo Dios. Ya no encuentro Jueces, hermano. Ya lo hallé. Jueces 11. Es una historia triste, hermano. Desde el 29 al 40. No vamos a dar tanta explicación, hermano. La historia no ocupa tanta explicación. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas
los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. Estoy leyendo al revés. Su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle su padre: concédeme esto, déjame, hablando la hija, y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Caladita 4 días en el año. Vemos un voto a la ligera, pero un voto que cumplió. Ahora hay diferentes opiniones acerca del tema. En los demás pueblos estaba permitido el sacrificio humano, en el pueblo de Israel no. Entonces hay controversia acerca del tema, si Dios lo permitía, pero vemos que fue un compromiso no de parte de Dios, sino de parte de Jefté hacia Dios. Un voto a la ligera, sí. Y vemos la expresión de Jefté. Ahora, viendo él, tenía en alta estima el empeñar su palabra delante de Dios a costa de la propia vida de su hija. Ahora él se imaginaba que su hija iba a recibirle. Obviamente no, tal vez no lo hubiera hecho. Entonces el punto es hacer votos a la ligera, pero empeñas tu palabra delante de Dios. Y vemos un ejemplo. No sabemos exactamente, sabemos qué pasó, pero ahora el sentir de Dios para con Jefté y para con su hija. Ahora su hija entendía de una manera clara el compromiso de su padre, porque le dijo: haz conforme a lo que tú has empeñado. Dios te ha dado la victoria y tú prometiste algo, cúmplelo. Solo permíteme hacer lo que describe que hizo. Ahora no dice, algunos comentaristas dicen que posiblemente, como era costumbre, apartarle para que estuviera al servicio de Dios, pero dice holocausto. Entonces se cree que Jefté cumplió. Entonces hace un voto, y el hacer votos a la ligera no es recomendable. Hasta ahí, hermano. Y vamos a leer Eclesiastés 5 del 1 al 17, recomendación. Pensando en y ahí concluimos el Antiguo Testamento, hermano. Es importante, hermano, el que empeñemos nuestra palabra, y es importante el que podamos cumplirla sabiendo que la hemos empeñado delante de nuestro Dios. El hacer votos a la ligera no es conveniente. Vamos a Eclesiastés 5. Vamos a leer desde el 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa,
No tardes en cumplirla, porque Él no se compadece en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y en las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Ahí vemos a Salomón un consejo extremadamente sabio del poder hacer votos a la ligera. Dejamos el Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento. Vamos al problema real, hermano. Y para ello vamos a leer el 34. Dice, pero los peros son importantes. Eso es lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se enseñó, está diciendo Jesucristo. Pero yo os digo, y nos quedamos con esto. Esta es la interpretación correcta de lo dicho por Moisés. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 66:1. Ahí describe lo que le pertenece a Dios y lo describe como todo. Y eso lo sabemos. 35. Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Lo voy a leer 36 en otra versión. Dice, nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. A la luz de si nos concentramos únicamente en estos pasajes, pudiéramos decir que está prohibido jurar. Vamos a ver que no es así. Pero jurar falsamente sí, hermano. Los escribas y los fariseos habían elaborado un sistema de juramentos importante que les permitía engañar a los simples, simulando comprometerse cuando su intención era lo contrario. Si el juramento incluía el nombre de Jehová, se obedecía. Si se juraba por el cielo, por la tierra o por Jerusalén, el que juraba no quedaba comprometido con su juramento. Y Jesús rechaza tal hipocresía. Entonces decían, solamente que jure por Jehová, quedo comprometido. Si lo hago por la ciudad, no puedo no cumplir. Y entonces eso es lo que ellos estaban agregando, mandamiento de hombre. Ahora a los fariseos no les importaba lo que pensara Dios. Esa es la realidad, porque están distorsionando la escritura. Les importaba aparecer piadosos delante de los hombres y de esta forma distorsionaban el mensaje. Entonces Jesús, conociendo sus corazones y su forma de comportarse, les dice lo que hemos leído. Pero no solo eso, vamos a Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. Y vamos a leer 1 y 2, hermano. Mateo 23. 1 y 2, y después vamos a leer del 16 en adelante. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cómo olvidarlos? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. He ahí los fariseos, hermano. Leamos el 16, dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, es deudor. 17. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Obviamente el templo. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.
19, otra vez. Necios y ciegos, no solo necios, también ciegos. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, refiriéndose a Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así son los juramentos. Y ahí se termina, hermano. Pensé que, bueno, sigue más, pero no vamos a leer el 23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Bueno, ya habla del diezmo, pero lo voy a leer. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Es importante, hermano, importantísimo. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermano, tremendamente esta porción de la Escritura. Esa es la verdadera interpretación. Dice, se preocupan por diezmar hasta lo más mínimo. La ruda o hierbabuena, la menta, una plantita. Dice, hasta eso diezman. Y se olvidan, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Imagínense el comino, hermano. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todo era importante, pero dice, se preocupan por pequeñeces. Y lo más importante de la ley, la misericordia, ya se me olvidó, hermano, la justicia y la fe pasan por alto. Y les dice, hipócritas. Ese es Jesús. Y esos son los fariseos. Está atacando directamente una conducta externa. Aparte, ellos eran ejemplos de representar o responsables de representar a Dios delante del pueblo y lo estaban haciendo mal y Jesús los confronta. Hermano, si vivimos vidas que no están agradando a Dios, que no cumplen con lo establecido, Dios nos va a confrontar. Hermano querido, las aplicaciones siempre van a ser personales. Estoy incluido yo. Todo el que se para aquí, hermano, está incluido. Estamos incluidos, hermano, en las advertencias, en las amonestaciones y aún en la misericordia de Dios. Todos formamos un solo grupo y todos formamos el cuerpo de Cristo y las advertencias son para nosotros. Entonces, hermano, no debemos desecharlas. Otro pero. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Voy a leer en otra versión, el mismo 37. Si van a hacer algo, digan que sí. Sencillo. No es complicado, hermano. Y si no lo van a hacer, pues digan que no. El pues no lo tiene. Digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Hermano, solo hay dos fuentes. Sé que es fuerte, pero es verdad. Juan 8:44 nos describe. Búscalo, Fer, por favor. A lo mejor ya me tiene aprietos a Fer, pero dale. Yo le dije hace un ratito, solo hay dos fuentes. Esa es una. Hermano, ¿por qué cree usted que es importante que hablemos verdad? ¿O considera que es importante que hablemos verdad? Nosotros somos representantes de Dios ante las demás personas. Entonces reflexionemos de qué manera lo estamos representando. Dios nunca miente, siempre cumple lo que promete. Dios no engaña a nadie. Los no y los sí que encontramos en su palabra tienen una razón, siempre motivados por lo bueno y justo. Dios cuando dice sí, cuando dice no, sabe por qué lo dice. Y ante eso a nosotros nos cuesta solamente obedecer. Los no y los sí no son cuestionables. Y yo sé, hermano, que nos gustan más los sí.
cuando encontramos un no en la palabra de Dios, como que no nos gusta, pero es parte de la palabra de Dios y debemos amar la verdad de Dios. Una razón más por qué es importante que hablemos verdad. Un reino basado en la verdad. Jesús quería construir su reino sobre la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. El Evangelio es la verdad de Dios. El Espíritu Santo es de verdad. Y Dios manda que hablemos y andemos en verdad. Me gusta. Dice, nuestro hablar debe ser sencillo y sincero. No debe ser necesario reforzar nuestras palabras con juramentos. Vamos a leer Santiago 5:12 y prácticamente cita lo que hemos estado leyendo, Santiago 5:12. Va, ya le gané, hermano. Dice, bueno, a lo mejor no quiso decir nada, ¿verdad? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Propósito, para que no caigáis en condenación. Prácticamente está citando lo que hemos visto en Mateo. Ahora, hermano, el pasaje tiene que ver con toda conversación en general. Debemos hablar verdad, así de sencillo. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. No debe haber la intención de engañar. Pero ahora podemos pensar si la Biblia prohíbe los juramentos. Y cuando dice no jures en ninguna manera, se está refiriendo a no. Si hay la intención de engañar, no jures. Así de sencillo. Si hay la intención de engañar, no jures. Vamos a ver Isaías 45, 22 y 23. Respecto a los juramentos. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios está haciendo un juramento, lo hace por sí mismo, por su persona. No pone nada más, no es posible. Él es Dios y dice, hace un juramento por su persona. Seguimos con el mismo pensamiento si la Biblia prohíbe los juramentos. Jesús también lo hizo. Mateo 26, 63 y 64. Mateo 26 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces lo hace, a ver, déjeme leer, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, fue el sumo sacerdote el que le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo que sí. Con otras palabras, pero dijo que sí. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí vemos, asumiendo, Cristo dijo que sí. Pablo puso a Dios por testigo. Eso lo vemos en Corintios 1:23. Corintios 1:23. Pero también está en Gálatas 1:20 y Filipenses 1:8. Si quiere lo busque en casa. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces, Pablo pone a Dios como testigo. Voy a volver a leer. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces vemos a Dios Padre, vemos a Jesucristo y vemos a Pablo jurando. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe la Biblia? Hacer juramentos falsos. Así de sencillo, hermano.
Es importante que tomemos la enseñanza del Antiguo Testamento, es importante que tomemos la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, porque tal vez se pueda presentar el caso, no sé, ante un juez, ante una corte, donde sea necesario hacer juramento. Y podemos decir no. ¿Por qué? Porque podemos tener una mala enseñanza respecto a la enseñanza que se nos enseña, el no hacer juramentos. Entonces, está prohibido hacer juramentos hasta cierto punto, a la ligera, pero hacer falsos juramentos o perjurar. Hermano, si nosotros somos verdaderos, no es necesario poner a Dios como testigo. ¿Por qué? Porque somos personas que acostumbramos a decir verdad. Hermanos, es sencillo. Dios demanda de nosotros que hablemos verdad unos con otros. Si en nuestra vida pasada o aún tenemos como costumbre mentir y engañar, dejemos de hacerlo para agradar al Dios de toda verdad. Demos pasos sencillos. Si decimos a una persona que estaremos en un determinado lugar a una determinada hora, hagamos todo lo posible por estar en ese lugar a esa hora. Importante, hermano, ¿qué piensan los demás de nosotros en cuanto a decir verdad? ¿Somos dignos de confianza? ¿Ocupamos ponernos de rodillas para que nos crean? ¿O necesitamos jurar por todos los santos? A manera de conclusión, hermano, hagamos un compromiso en no empeñar nuestra palabra a la ligera. Y si hemos empeñado nuestra palabra, hagamos hasta lo imposible por cumplir. Recomendaciones. No olvidemos que está de por medio la verdad de Dios. Un cristiano debe ser confiable porque representa el carácter de Dios. No tomemos a la ligera el pecado de la mentira. Por ese pecado murió Cristo. Vamos a leer un pasaje, el último, hermano. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermano, es un pasaje fuerte, pero es una realidad. Forma parte de la palabra de Dios. Y ante eso nosotros debemos reflexionar. Ahora, hermano, pensemos en nuestra conducta, pensemos en cómo vivimos. Y sobre todo, hermano, pensemos que nuestra vida está delante de Dios. Eso es importante. Pero, hermano, hay buenas noticias. En Cristo todos estos pecados son perdonados si hay un verdadero arrepentimiento. Hay esperanza, hermano. Debemos arrepentirnos y acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y recibir misericordia de Dios. Dios es un Dios que se complace en salvar. Dios es un Dios que se complace en perdonar. Hermanos, aún no es tarde. Reflexionemos en nuestro corazón y vayamos al trono de la gracia.